para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. No les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana. ¿Es todo lo que he bajado? ¿Cuántos kilos ha bajado? Cantidad, más de 30 kilos. Y no es por enfermedad ni nada. ¿Por qué? La situación del país. Todo lo que cuesta tener para que en 5 minutos ya yo me imaginaba todo lo peor, para que termine todo así sin nada. Salí de mi país por todas las circunstancias políticas que estamos pasando. O sea, puedes imaginar que podemos con un salario comprar un cartón de huevos, un kilo de carne y medio kilo de queso. O sea, no nos alcanza para nada. Seguiré siendo el presidente de los humildes, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los que aman la patria de verdad. Buenas tardes. Cuando parece que Venezuela no tiene más sorpresas para darnos, o por lo menos que uno ya no se puede asombrar de nada más, siempre hay un capítulo más. Nos tiene como chicos Venezuela, con la boca abierta, con los ojos abiertos, llenos de sorpresa. Ahora, elecciones que han sido llamadas, convocadas por un organismo absolutamente ilegal, ilegítimo. Por lo tanto, las elecciones se supone que también tienen ese sesgo, esas características, y no hay pasos que le queden por dar al gobierno venezolano para llamarlo definitivamente dictadura. La primera pregunta que uno se hace y vamos a tratar de dilucidar con nuestros invitados es ¿por qué ahora? Y en todo caso, como decía Nicolás Maduro en el clip de inicio de TN Internacional, llamar a elecciones cuanto antes para poder dar los pasos y hacer lo que Venezuela necesita que se haga. ¿Y qué le impide hacerlo hasta ahora? Nada, si tienen la suma del poder público por el terror. Y han producido cosas como estas, por ejemplo. La estimación del Fondo Monetario Internacional para Venezuela es de un 15% de caída del Producto Bruto Interno para este 2018. Y si hablamos de Venezuela, bueno, también esto nos sorprende mucho, porque si quedaban récords por batir, Venezuela ha decidido batirlos una vez más. No Venezuela, el gobierno venezolano. 13.000% de inflación. Este es el cuadro que espera el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ponerle que el Fondo Monetario Internacional no fuese confiable, que no tuviera cifras confiables. 13.000, ¿no? 10.000, 7.000, 5.000, 3.000% de inflación. Es casi una anécdota. Vamos a ver, estamos llegando al momento de estar con nuestros invitados. Juan Fernández, vocero de ASOVEN, Asociación de Venezolanos en la Argentina, y también Alfonso Hernández, politólogo venezolano también en la Argentina. Les quiero dar las muy buenas tardes y también quiero saludar telefónicamente a José Guerra, diputado por Primero Justicia, que tiene la amabilidad de sumarse a esta conversación. José, un saludo muy cordial desde Argentina. Buenas tardes, un placer hablar con los hermanos argentinos que ahora han sido tan solidarios con nosotros en esta tragedia que estamos sufriendo. De una tragedia, sin ni más ni menos. Si nos tenés un segundito de paciencia, vamos a empezar a hablar con nuestros invitados en el piso. Bueno, de repente las elecciones, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de este modo? Si es que la lógica indica que hay que buscar un porqué razonable en la mecánica de este gobierno. Mira, Pepe, como hemos hablado ya en oportunidades anteriores, vamos al campo de las hipótesis nuevamente. Sí. Realmente el gobierno necesita de alguna manera limpiar internacionalmente o hacer ver que en Venezuela hay democracia, y está tratando por todos los medios de ganar tiempo, pero ya como hemos hablado, por un lado va el tema político y por otro lado va el día a día de los venezolanos que están allá. O sea, hay que hacer algo por los venezolanos que están allá, hay que abogar por la apertura del canal humanitario
Y nuestra preocupación de Jason es que vemos que eso no se está haciendo. Alfonso, ¿de verdad alguien imagina en el gobierno venezolano que el mundo puede pensar que este nuevo llamado a elecciones es un giro democrático llamado por una Asamblea Nacional Constituyente que ni siquiera es legítima ni legal? No, eso es como dijo Juan, es simplemente mantener una fachada que nadie cree, que ni ellos mismos creen, y ellos saben que el tiempo se les está acabando, que la situación todos los días es peor y... O sea, en una campaña electoral se crea, o sea, se gasta dinero, hay actos públicos que en cierta forma distraen a la población de la situación, pero es todo momentáneo y la verdad que es simplemente otra treta como de mantenerse y aferrarse en el poder. José, sin acuerdos políticos de base, con la oposición desunida per se, pero además porque ha dado movimientos la dictadura de Nicolás Maduro para que siga desunida. ¿Cómo lo tomaron los venezolanos y particularmente los representantes de la oposición toda esta movida que hizo el gobierno de Maduro? Bueno, esto estaba cantado, o sea, esto era predecible. Lo que ocurrió allí fue que nosotros subestimamos la prontitud con lo cual se hizo el llamado, porque nosotros, el partido nuestro, que es el equivalente al del PRO allá en Argentina, había propuesto que hiciéramos las elecciones primarias para escoger nuestro candidato y el líder en noviembre, previendo justamente que el gobierno nos sorprendiera con un llamado anticipado. Y así pasó, nos demoramos y bueno, estamos en esta situación ahorita. Ahora, el tema aquí creo yo que es relevante, que la gente que nos está oyendo o viendo sepa, es que en Venezuela no hay calendario electoral. No hay calendario electoral. Aquí hay 3 tipos de elecciones. La elección del presidente, la elección de los diputados, la elección de los alcaldes y gobernadores. Vamos a aclarar esto, José. Es importante aclarar esto porque nosotros hemos sabido y hemos escuchado a Diosdado Cabello decir que antes del 30 de abril tiene que haber elecciones. ¿No es eso lo más cercano a un calendario electoral? No, porque el periodo presidencial dura 6 años. El de diputados dura 5 y el de gobernadores y alcaldes dura 4 años. Perfecto. Entonces, algunos son elecciones separadas. Lo que ocurre es que el gobierno las convoca cuando ellos ven los números y ven o cuándo pueden ganar o cuándo la pérdida es mínima. José, Entonces, siempre pueden ganar, las manipulan claramente, tienen la suma del poder público, sea por el terror o por la manipulación o por lo que sea, siempre las pueden ganar. Yo me atrevería a decirte cuál va a ser el resultado de esta elección. Bueno, eso no es tan así, yo ahí tengo una diferencia. A ver. Si mi tesis es que si nosotros nos organizamos, tenemos fiscales en todas las mesas y la gente vota, nosotros le ganamos las elecciones. Porque Maduro tiene un rechazo gigantesco en Venezuela, de lo que hay es que traducir en voto, porque hay el temor a votar, porque la gente desconfía del secreto del voto, le tiene miedo a que le descubran el voto, y nosotros también hemos contribuido con una campaña a crear desconfianza en el voto, con la tesis de que dictadura no sale con voto. Entonces, cuando no sale dictadura con votos, pues la gente no va a votar. Es bueno el punto, entonces, José. Dame un segundo que quiero charlar este punto precisamente con nuestros invitados. ¿Ustedes coinciden? Yo, la verdad, en lo personal, creo que ir a estas elecciones es legitimar un Consejo Nacional Electoral que está totalmente deslegitimado. ¿Eso es por dar por descontado el resultado o es que no deberían ir a las elecciones? En lo personal, yo pienso que con este CNE no están dadas las condiciones para ir a ninguna elección. Tienen cuando que las enfocar la energía en otra cosa. Sí, o sea, en este momento la oposición verdadera se tiene que organizar y se está organizando para quitarle espacio al régimen, quitarle todos los medios que tienen para mantenerse en el poder. O sea, por lo menos las sanciones que están ocurriendo recientemente ayudan, pero se tiene que hacer más. Se tiene que cerrar los espacios de la gente que está aferrándose al poder. Las elecciones es volver a caer en el juego de ellos, y sí, está bien que haya cierto grupo opositor que vaya para que se vea la trampa, para que se mantenga, o sea... Para que te des una idea, Pepe, disculpa. La persona o la compañía que manejaba el sistema electoral electrónico, Smartmatic, cuando la Asamblea Nacional reconoció la manipulación. Exactamente, ellos la reconocieron y vamos a ir a elecciones con este mismo árbitro que ya sabemos que no hace las cosas bien. José, quiero preguntarte por esto que han planteado nuestros invitados en el piso y en todo caso, ¿cuál es la estrategia? Y si esa estrategia es común que debería usar la oposición. Sí, ellos tienen razón, los compañeros que están allá, no sé cuáles son sus nombres,
pero ellos Juan Fernández, que es vocero de ASOVEN, la Asociación de Venezolanos en la Argentina, y Alfonso Hernández, politólogo venezolano aquí en la Argentina. José. Sí, bueno, un saludo a ellos que están por allá y de verdad es muy difícil la situación de todos los que estamos aquí y los que estamos por otros lados, ¿no? Sí, ellos tienen razón en muchas cosas, ¿no? En muchos puntos, en el sentido de que un CNE, nosotros es una lucha contra el Estado venezolano. Cuando tú vas a una elección aquí, tú no vas de partido a partido, digamos, el Partido Justicialista allá en Argentina contra el PRO o contra la Unión Cívica Radical, aquí es contra el Estado, es contra PDVSA, es contra la compañía telefónica, es contra el Banco Central que saca millones de billetes a la calle para repartir, es contra el Estado. Eso nosotros lo sabemos. Pero el punto mío es que si nosotros tenemos nuestros testigos de mesa, allá ustedes le dicen fiscales en las mesas, y movilizamos a la gente, nosotros le ganamos las elecciones, aún con ese CNE. Hoy ya se le hemos ganado 2 veces con ese CNE. El problema es movilizar a la gente y sacarle las ideas a la gente de la cabeza, o procurar hacerlo, de que el voto no sirve. Porque si el voto no nos sirve, entonces lo que nos queda es otro camino. Y le voy a poner un ejemplo. El año pasado, el 31 de marzo, el 30 de marzo, nosotros, en la Asamblea Nacional, de la cual yo soy diputado federal, nosotros rompimos públicamente la sentencia del TCJ que anulaba el Congreso de Venezuela. Y se desató una protesta enorme, gigantesca. Y teníamos al gobierno acorralado. Pero el gobierno apeló a lo que sabe hacer el gobierno, que es reprimir. Y hubo 145 personas muertas, básicamente jóvenes. Sí. Perdimos casi 10 alcaldes que tuvieron que exiliarse o iban a encarcelar. Algunos de nosotros amenazados que nos iban a encarcelar. Claro. Y digamos, entonces la vía de la confrontación en la calle con el gobierno, con la fuerza pública, con la Guardia Nacional, no fue bien allí. José, desgastamos el gobierno, pero entonces eso es lo que, perdona, y ya termino, sí, eso es lo que nos debe llevar a reflexionar acerca de la vía, la manera como articulamos un movimiento social muy fuerte a nivel popular para desgastar el gobierno y ganarle las elecciones. José, gracias por tu tiempo y por este testimonio en Todo Noticias. Gracias a ustedes y saludos a los compañeros por allá. A Juan y a Alfonso, les pido por favor que compartamos este material periodístico, porque en el medio está lo que pasa a la gente todos los días. Por un lado, cómo tiene que vivir, cómo tiene que pagar, cómo puede sobrellevar una vida por delante. Y por el otro lado, hay algunos que lo único que se les ocurre es cerrar fronteras. Ahí va este material. Venezuela debe expulsar al embajador venezolano colombiano en Venezuela. Venezuela debe cerrar totalmente la frontera con Colombia y se deben suspender todo tipo de relaciones comerciales, económicas y hasta humanas con el hermano país colombiano, pues Colombia se ha convertido en el instrumento del imperio norteamericano para destruir la economía venezolana. Debería verse revisado las estructuras de costo de cada producto que se expenda, cada producto alimenticio, porque un kilo de arroz no puede estar en 40.000, 30.000 bolívares como estaba en diciembre. No, un kilo de arroz, su estructura de costo no puede exceder de 15.000 bolívares ahorita, porque el arroz Paldi no está por encima de los 5.000 bolívares al campesino, y el proceso de transformación para el empacado de un arroz no excede de 12.000 bolívares. El Frente Mulleró está preparando un plan económico para entregárselo al Ejecutivo Nacional y poder sentarnos con una propuesta clara hacia lo que es el establecimiento de las estructuras de costo de cada uno de los productos, tanto los que nosotros estamos produciendo como los productos terminados que se producen en Venezuela. Estaba preguntando a mis invitados si entendían algo de lo que dice. Yo creo que tendría que salir subtitulado. A lo mejor es incapacidad mía, muy posiblemente yo no entiendo nada de esto. No entendí lo que dijo, no entendí cuáles son las razones económicas, productivas del cierre de la frontera. Permítanme ir a la conexión con Eleonora Delgado, corresponsal del diario El Nacional. Ella está en Táchira y quisiera preguntarle por las repercusiones de todo eso en una zona tan sensible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las declaraciones de ese señor son sencillamente insensatas. La relación que nosotros hemos tenido con Colombia es de años y esta es la primera vez que se registra inconvenientes de este tipo desde que fue cerrada la frontera por decisión del presidente Nicolás Maduro, que estamos en esta situación. Y sin embargo, pese a que el paso es restringido, solamente limitado al paso peatonal, es Colombia el
país que nos está suministrando medicamentos y nos está suministrando alimentación, porque aquí sencillamente no hay. Dame un segundo, Eleonora. ¿Ustedes dos entendieron algo de lo que dijo este funcionario? Porque yo no es que lo considere alocado o menos alocado, no lo entendí. Yo veo esto, lo analizo un poco con la reciprocidad que mandó a aplicar Diosdado Cabello con los funcionarios de la Unión Europea que aplicaron sanciones. Entonces nosotros en Venezuela vamos a aplicar sanciones a los europeos para que no vengan a Venezuela. O sea, la gente no está yendo a Venezuela, lamentablemente, la gente está saliendo de Venezuela. O sea, este tipo que habló aquí claramente no entiende nada de cómo se produce un kilo de arroz, cómo se hace. Da la sensación, ¿no? Él está repitiendo propaganda y básicamente el script de Cuba. El libreto de Cuba. Hablando de lo que tiene que pasar la gente por el kilo de arroz y todo lo demás, miren cómo tienen que vivir para conseguir cosas. Papá, ¿cuánto vale la chupeta? 30 en efectivo, dame 2 chupetas, por favor. Gracias, cuéntelo porque no quiero que le falte nada, vieja. Papá, ¿cuánto vale la chupeta? 30 en efectivo, dame 2 chupetas, por favor. Agarre su plata, 2 chupeticas. Gracias, cuéntelo porque no quiero que le falte nada, vieja. Bueno, 2 chupetines, una montaña de dinero que hay que hacer un poquito de gimnasia para poder cargarlos. Esta es la situación y además la idea de algunos sectores del gobierno es tratar de cerrar una frontera que considera conflictiva, pero que hoy, a falta de un corredor humanitario que urge para Venezuela, por alimentos y por medicamentos, es lo más parecido a un corredor humanitario. ¿No es así, Eleonora? Exactamente. De hecho, las personas que han resultado afectadas en la zona de frontera, incluso en la capital San Cristóbalencia, acá en el estado Táchira, el suroccidente de Venezuela, tienen que ir a Colombia a recibir, a buscar atención médica en el hospital público que hay en la localidad de Cúcuta. Acá no se consiguen medicamentos. Lo más básico, antibióticos para atacar cualquier infección, no se consiguen. Lo que hay es un mercado negro de los antibióticos, de cualquier tipo de medicinas, antihipertensivos, antiplaquetarios, medicinas para afecciones de la tiroides. Es que ni siquiera aspirinas, y es necesario recurrir a Cúcuta, en Colombia, departamento norte de Santander, para poderlas comprar. Y pese al diferencial cambiario que no nos favorece, porque un bolívar está fijado ahorita en 0,025 centavos de peso colombiano. A pesar de esto, pues la gente hace todo el sacrificio del mundo para poder ir a Colombia, comprar las medicinas, comprar los alimentos, porque allá sí hay. En este marco, quiero preguntarle a nuestros invitados, llama la atención el apuro por ir nuevamente a elecciones, llama la atención el discurso de Nicolás Maduro diciendo porque se necesita nuevamente una elección para empezar a hacer lo que hay que hacer, y llama la atención que alguien quiera hacerse cargo de esto que podría explotar en cualquier momento, aunque hace tiempo que se viene diciendo eso y sin embargo no pasa. ¿Nicolás Maduro de verdad está dispuesto a afrontar todo esto? La verdad, a mi parecer, no. O sea, básicamente... No le queda otra. Sí. No, pero no creo que lo haga. No le queda otra. Ellos saben que si ellos se van del poder, van a ir presos o peor. Y ellos solo pueden huir hacia adelante. Es por eso que no hay una guerra de sucesión. Yo imaginaba un tironeo, en una dictadura de este tipo. Yo pienso que, a ver, como está afectada la imagen de Nicolás Maduro internacionalmente, ciertamente ellos no van a querer salir del poder, pero sí creo que a futuro están jugando un recambio, indudablemente. Un recambio interno, obviamente, el gobierno se va a mantener en el poder, pero con otra figura. Esa es mi hipótesis. ¿Y quién aspiraría a ese recambio si es que existiera esa posibilidad? De negociar una salida. Sí. ¿Quién aspiraría? Que hoy no se ve. No. Bueno, en este momento están, yo creo que detrás de las cámaras. No los vemos porque están actuando no de forma pública y por canales que no existen en el... No hay acceso, digamos. Exacto. Eleonora, ¿cómo se ha vivido allí en la zona de frontera esta declaración del presidente de Colombia, el presidente Santos, pidiendo
no sé si en línea con lo que pidió Donald Trump, pero pidiendo que la región no reconozca el gobierno surgido de esta próxima elección que se viene. Bueno, te puedo decir que en las últimas horas el paso de venezolanos hacia Colombia ha sido inmenso, grandísimo, excesivo, al punto que incluso han tenido que frenar el paso de personas hacia Colombia por algunas horas porque es demasiada la cantidad de gente, y esto es a propósito de todas las cosas que han venido sucediendo, tanto las declaraciones del presidente Nicolás Maduro como las declaraciones de los presidentes, del presidente Macri y del presidente Juan Manuel Santos a propósito de no reconocer las elecciones. La situación de verdad que es supremamente difícil acá en esta parte del país. Vamos a ver, ¿te da la sensación que esa gente se va para no volver? Ya no es el flujo habitual para comprar alimentos o medicamentos que ya es muy grande, sino que la gente se marcha. La gente se va y la gente está prefiriendo dormir en la calle, dormir en los separadores de las avenidas en Cúcuta, dormir en las aceras frente a un establecimiento comercial antes que regresar a Venezuela. Así está la situación. Eleonora, muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Y en el mientras tanto, parece que Venezuela tiene como estrategia elegir los enemigos que lo acechan siempre afuera. Vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron en las últimas horas contra mandatarios extranjeros. Particularmente a mí me sorprende la obsesión que tiene con Mariano Rajoy. Vamos allá. Es la élite, es la oligarquía racista, colonialista que gobierna España. El gobierno más corrupto que jamás se haya conocido en la historia de España lo preside Mariano Rajoy, que como muchos oligarcas de este mundo está obsesionado porque el pueblo venezolano lo que le ha dado es pela, pela y más pela, compadre, y que se pongan en cuatro patas porque lo que le viene es pela, pela y más pela del pueblo de Venezuela. Mariano Rajoy, ponte en cuatro paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela. Bueno, estoy a punto de cumplir 62 años. He escuchado todo lo que se puedan imaginar, pero que un mandatario, se esté de acuerdo con él o no, mande poner en cuatro patas a otro mandatario, si me permiten, yo no lo he escuchado en la vida. En la vida. Tiene la generosidad de estar del otro lado del contacto Luis Ayllón, periodista del muy prestigioso diario de España ABC, el corresponsal de la sección diplomática. Luis, gracias por atendernos. Muy buenas tardes desde Argentina. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a ver, expulsión del embajador español en Venezuela, una medida similar por parte del gobierno de España al embajador venezolano, que por otra parte ya no estaba ahí. Estos dichos que me parece que no pueden tener vuelta atrás de ninguna manera. ¿Qué queda? La ruptura de relaciones es lo único que falta, ¿no? Bueno, ya casi sería el siguiente paso, digamos que estamos al borde. Lo que pasa es que, claro, luego España no quiere dar ese paso, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pero es que, claro, Maduro es imprevisible, ¿no? Y claro, esta misma decisión de expulsar a un embajador español, que es algo pues casi inédito en España, desde los años 50, que hubo una expulsión de Cuba, del embajador español en Cuba por parte de Fidel Castro, pero en España no le han expulsado a un embajador en ningún sitio, ¿no? En todos estos años. Entonces, pero bien, es que con Maduro pues es imprevisible, ¿no? Desde estas mismas declaraciones que ahora poníais, pues que son asombrosas, realmente asombrosas, ¿no? Y que aquí lo que pasa es que en España, digamos, ya no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones, no solamente contra el presidente Rajoy, sino contra otros dirigentes españoles de otros momentos, con el expresidente González también, en fin, contra el líder de otros partidos. Es una cosa que realmente llama la atención porque nadie en la esfera internacional utiliza esos términos para dirigirse a otros jefes de Estado, a otros jefes de gobierno, ¿no? Luis, según tu mirada profesional, ¿por qué no termina de romper relaciones España con Venezuela? Y en todo caso, ¿a cuántas personas de origen español o españoles directamente afectaría en Venezuela? Y a empresas, por supuesto.
Bueno, hombre, yo creo que España no quiere romper relaciones porque hay hay una relación muy estrecha, histórica con Venezuela, y yo creo que se quiere ir mucho más allá del régimen bolivariano, ¿no? Es decir, que Venezuela es algo muy cercano para España. No sé exactamente, yo desconozco, no recuerdo ahora exactamente la cifra de españoles que hay allí, pero muchos de ellos además de españoles, son venezolanos también, ¿no? Entonces, claro, se verían también perjudicados. Las empresas españolas que hay allí también, en algunas de ellas hay que hablar venezolano, también cualquier acción contra ellas sería tirarse una especie de tiro en el pie, ¿no? De dispararse en el pie. O sea, que son empresas que prestan servicios públicos en Venezuela. Es decir, que sería una locura, ¿no?, por parte del régimen bolivariano, que intentara, digamos, repercutir la situación contra las empresas españolas que hay allí, ¿no? Luis, yo creo que España... Sí. Perdón, sí, dime. No, dame un minuto más porque quería conversar con nuestros invitados aquí en la mesa también. Casi que le conviene gobiernos del tipo de Rajoy, ni hablar del de Donald Trump, o gobiernos como el de Macri o como el gobierno de Perú, como para victimizarse al régimen. ¿Ustedes lo ven de esta manera? ¿Elegir el enemigo? Sí, es el discurso indudable del imperio español, del imperio norteamericano, de los neoliberales y todo esto, justamente para tratar de seducir a una población que ya no le cree. O sea, este tipo de artimañas, de estas estrategias discursivas las aplicaba Chávez en su momento, y ciertamente había personas que sí le seguían. Pero ya la situación está tan difícil en Venezuela que de hecho ya la gente no le cree. O sea, eso yo tengo la hipótesis de que solo se lo cree él. O sea, nadie más se lo cree. Quiero ir un paso más allá. ¿Podría ser esto parte de una estrategia de discurso electoral? Además de estrategia para engañar a la gente, ¿ya es parte de la campaña electoral? ¿Y qué posibilidades tiene de triunfar esto en una campaña electoral? Siempre se culpa al externo, al imperio, y esto es, como dijimos, es la libreta que está siendo dirigida por Cuba. En este momento, José antes comentó, la elección no es solamente contra el Estado venezolano, es contra el Estado cubano que tiene secuestrado a Venezuela. Nosotros estamos ocupados por Cuba y eso es así. O sea, Maduro es un títere de La Habana y eso es difícil decirlo en público y la gente no le gusta decirlo, pero es así. Nosotros estamos ocupados por una fuerza extranjera y es quien dirige la situación del país en este momento. Y yo creo que ellos saben que la cosa se les salió de las manos. O sea, ya estamos en un protoestado. Vamos a ver, Luis, se conocieron sanciones de la Comunidad Europea, ahora entredicho mucho más fuerte con España. Macron en las últimas horas ha hecho algunas declaraciones muy fuertes también. ¿Puede haber todavía un capítulo más fuerte o de sanciones o de una ofensiva mayor desde la diplomacia como para tratar por lo menos de poner esto en caja? Hombre, es posible que haya más acciones, porque he visto las declaraciones de Macron, he visto también ya la reacción de Maduro contra Macron, pero es que creo que bastantes de los países de la Unión Europea estarían dispuestos a aumentar las sanciones. Y creo que aunque España las haya impulsado también, pero también ha tratado de que no fueran demasiado duras. Pero claro, es que después de estas reacciones por parte de Maduro, pues no me extrañaría que en alguna próxima reunión de la Unión Europea se plantearan nuevas sanciones. Tengo entendido que algunos países iban a convocar a los embajadores también por la expulsión en protesta por la expulsión del embajador español. Pero en fin, yo creo que la Unión Europea, bueno, el único problema puede ser que haya algunos países que sean un poquito más reticentes a tomar esas medidas más fuertes, ¿no? Porque serían medidas de tipo económico, ¿no? Más que no las que afectan solamente a los dirigentes, que bueno, parece ser que les han molestado mucho, ¿no? Porque también quizá algunos tienen familiares en Europa y les molesta mucho porque no pueden viajar aquí, claro. Luis, gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Mi pregunta final para los invitados es, bueno, ¿y entonces cómo se sale de esto? ¿Cómo termina esto? Porque esto en algún momento no va a poder sostenerse. Ya hemos visto las cifras, hemos visto los números, hemos visto la inflación, vemos los manejos políticos, los manejos económicos, los manejos con el exterior. El final no se ve cerca y no se ve bueno. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que hay que seguir cerrándole los espacios. Hay que perseguirlos, hay que sancionarlos, hay que hacer todo lo posible para quitarles sus mecanismos de poder. Los venezolanos en este momento, los pocos que nos estamos organizando para eso,
necesitamos ayuda de toda la comunidad internacional que está muy dispuesta, pero necesitamos ayudas más concretas, sanciones más fuertes y básicamente desarmarlos como podamos. Juan. Hay otro tema, aparte del que está ocurriendo en Venezuela, son los venezolanos que están llegando a otros países. O sea, necesitamos que los venezolanos que estamos en otros países, que ya tenemos tiempo en otros países, ayudemos a las personas que están llegando. O sea, se están estableciendo programas donde se ayuda a las personas, se les recibe, se les da asesoría en cuanto a migraciones para que puedan hacer o rehacer su vida mientras podamos volver y para que las generaciones, nuestros hijos, tengan un país como el país donde nosotros crecimos. Muchas gracias por estar aquí.